5. Se hizo un breve y atónito silencio hasta que Eddie asintió pensativo. Claro, ¿por qué no? Sombra Corporation no introdujo una cláusula de exclusividad en el contrato. Lo más seguro es que lo intentaran, pero a Torre no le haría gracia. Así que ya está. Lo compramos nosotros. ¿Cuántas pieles de ante crees que pedirá? ¿40? ¿50? Si es un regateador duro de pelar, igual podríamos añadir unas cuantas reliquias del pueblo antiguo. Ya sabes, tazas, platos y puntas de flecha. Darán mucho de qué hablar en los cócteles. Susana lo miró con reproche. Vale, tal vez no sea para bromear, admitió Eddie, pero tenemos que enfrentarnos a los hechos, cielo. No somos más que un atajo de roñosos peregrinos de mierda acampados al raso en otra realidad. Me refiero a que esto ya ni siquiera es el mundo medio. Además, intervino Jake como si pidiera disculpas. Ni siquiera estuvimos allí en realidad, al menos no como cuando atraviesas unas de esas puertas. Sienten nuestra presencia, pero en sí éramos invisibles. Paso a paso, pidió Susana. En lo que se refiere al dinero, yo tengo de sobra, es decir, si podemos llegar hasta él. ¿Cuánto?, preguntó Jake. Ya sé que es de mala educación. A mi madre le habría dado un jamacuco si me hubiera oído preguntar una cosa así, pero... A estas alturas podríamos dejar de preocuparnos por ser educados, lo tranquilizó Susana. La verdad es que no lo sé con exactitud, corazón. Mi padre inventó un par de procesos dentales que tenían que ver con fundas de dientes y le sacó gran provecho. Fundó una empresa llamada Holmes Dental Industries y llevó él mismo gran parte de la gestión económica hasta 1959, el año en que Mort te empujó a las vías del metro, observó Eddie. Ella sintió con la cabeza. Eso ocurrió en agosto. Unas 6 semanas más tarde, mi padre sufrió un infarto, el primero de muchos. Seguro que parte tuvo que ver en lo que me sucedió, pero no lo achacó todo a eso. Era un trabajador nato, ni más ni menos. No tienes por qué achacar nada de nada a lo tuyo, repuso Eddie. Quiero decir que no es que tú te tiraras a la vía, Sus. Lo sé, pero lo que sientes y durante cuánto tiempo no siempre... tiene mucho que ver con la realidad objetiva. Sin mi madre, me tocaba a mí cuidar de él y no supe hacerlo. Nunca conseguí del todo sacarme de la cabeza que fue culpa mía. Lo pasado, pasado está, sentenció Roland, aunque no pareció solidarizarse demasiado con ella. Gracias, corazón, contestó Susana con aspereza. Tú sí que sabes dar a las cosas su verdadera dimensión. En cualquier caso, mi padre dejó en manos de su contable los asuntos económicos después del primer infarto, un viejo amigo llamado Moses Carver. Tras la muerte de mi padre, tío Mose se encargó de todo por mí. Diría que cuando Roland me invocó y me sacó de Nueva York para traerme a ninguna parte tan fascinante, yo debía de valer 8 o 10 millones de dólares. ¿Con eso tendríamos suficiente para comprar el terreno del señor Torre? Siempre que nos lo venda, claro. Lo más seguro es que lo vendiera hasta por pieles de ante, si Eddie tiene razón en lo del haz, observó Roland. Creo que en gran parte de la mente y el espíritu del señor Torre, el que lo hizo aferrarse al terreno durante tanto tiempo, nos ha estado esperando. Esperando al séptimo de caballería, dijo Eddie, con un esbozo de sonrisa en los labios, como el fuerte Ord en los últimos 10 minutos de una peli de John Wayne. Roland lo miró, sin sonreír. Ha estado esperando al blanco. Susana se llevó las manos a su rostro moreno y los miró. Entonces creo que a mí no me espera, dijo. Sí, sí que te espera, le aseguró Roland, y por un instante se preguntó de qué color sería la otra. Mía. Necesitamos una puerta, anticipó Jake. 2 como mínimo,
lo corrigió Eddie. Una para negociar con Torre, ¿vale? Pero antes de hacer eso, necesitamos otra para volver al cuándo de Susana. Y me refiero a un cuándo lo más cercano posible al momento en que Roland se la llevó. Sería un coñazo volver a 1977, poner en contacto con ese tipo, Carver, y descubrir que ha declarado a Odetta Holmes legalmente muerta en 1971. Y que todas las propiedades se han repartido entre los familiares de Green Bay o San Bernardo. O volver a 1978 y descubrir que el señor Carver ha desaparecido, aventuró Jake, que ha traspasado todo a su cuenta y que se ha retirado a la Costa del Sol. Susana lo miró con una expresión que decía, oh, mis tierras, que habría resultado muy divertida en otras circunstancias. Tío Moss jamás haría una cosa así. Venga, hombre, pero si es mi padrino. Jake parecía incómodo. Lo siento, leo muchas novelas de misterio. Agatha Christie, Rick Stout, Ed McBain, y esas cosas pasan cada 2 por 3. Además, añadió Eddie, la pasta gansa hace que la gente haga cosas extrañas. Susana le dirigió una mirada fría y pensativa que resultaba extraña, casi ajena en su rostro. Roland, quien sabía algo que Eddie y Jake ignoraban, la consideró una mirada de exprime ranas. ¿Y tú cómo lo sabes?, le espetó. Cariño, lo siento, no venía a cuento, se disculpó casi de inmediato. No pasa nada, aseguró Eddie. Sonrió, pero la sonrisa parecía tirante e insegura. Ha sido el calor del momento. Alargó una mano, cogió la de ella y se la apretó. Ella le devolvió el apretón. La sonrisa del rostro de Eddie se iluminó un poco. Comenzó a parecer que estaba en el sitio correcto. Lo que ocurre es que conozco muy bien a Moss Carver. Es más recto que un palo. Eddie alzó una mano que antes pareció indicar reticencia a seguir por aquel camino que a creer en sus palabras. Veamos si entiendo tu idea, intervino Roland. Primero, depende de nuestra capacidad para regresar a tu mundo de Nueva York, a no solo un cuándo, sino a 2. Se hizo un breve silencio mientras analizaban sintácticamente aquello y a continuación Eddie asintió con la cabeza. Correcto, 1964 para empezar. Susana ha estado desaparecida durante un par de meses, pero nadie ha perdido las esperanzas de encontrarla ni nada por el estilo. Ella entra en escena y todo el mundo aplaude. El regreso de la hija pródiga. Nos largamos con la guita, lo que podría llevarnos en un tiempo y... convencer a tío Mose para que se desprenda de ella. Tiene todos los puntos para ser la parte más complicada, advirtió Susana. Cuando se trataba del dinero en cuenta, ese hombre tenía el puño apretado, y estoy segura de que en su interior me sigue viendo como una niña de 8 años. Pero legalmente es tuyo, ¿no?, preguntó Eddie. Roland adivinó que seguía procediendo una cierta precaución. Todavía no se había recuperado del todo del comentario socarrón. ¿Y tú cómo lo sabes?, ni de la mirada que lo había acompañado. Es decir, no puede impedir que te lo lleves, ¿verdad? No, cariño, respondió ya. Mi padre y tío Mose establecieron un fondo de fideicomiso, pero se impugnó en 1959 cuando cumplí los 25. Volvió sus ojos negros de una belleza y expresión sorprendentes hacia él. Ya está, ya no tienes que calentarme más la cabeza con lo de mi edad. Si sabes restar, cálculalo por ti mismo. No importa, le aseguró Eddie. El tiempo es un rostro en el agua. A Roland se le puso la carne de gallina. En algún lugar, tal vez en un deslumbrante campo de rosas rojo sangre, aún lejos de allí, un herrumbrero acababa de posarse sobre su tumba. 6. Tendría que ser en metálico, apuntó Jake en un tono áspero y serio. ¿Qué? Eddie apartó la mirada de Susana con esfuerzo.
En metálico, repitió Jake. Nadie haría efectivo un cheque de hace 3 años, ni siquiera uno bancario, y menos todavía uno de millones de dólares. ¿Cómo sabes esas cosas, cielo?, preguntó Susana. Jake se encogió de hombros. Le gustara o no, por lo general no le gustaba, era el hijo de Elmer Chambers. Elmer Chambers no era uno de los chicos buenos del mundo. Roland jamás lo consideraría parte del blanco, pero había sido un maestro en lo que los ejecutivos de la cadena llamaban entrar a matar. Un cazador del gran ataúd en Telelandia, pensó Jake. Quizá aquello fuera un poco injusto, pero decir que Elmer Chambers se las sabía todas no tenía nada de injusto, ni por asomo. Y si él era Jake, hijo de Elmer, no había olvidado el rostro de su padre, aunque en ocasiones lo hubiese deseado. En metálico, solo en metálico, repitió Eddie para romper el silencio. Un negocio de este tipo tiene que saldarse en metálico. Si nos dan un cheque, lo cobramos en 1964, no en 1977. Lo metemos todo en una bolsa de gimnasio. En 1964 tenía bolsas de gimnasio, Sus. Sí, bueno, no importa, no me hagas caso. Lo metemos todo en una bolsa y nos lo llevamos a 1977. No tiene por qué ser el mismo día en que Jake compró Charlie el Chuchu y Adivinanza, pero sí una fecha bastante próxima. Y no después del 15 de julio de 1977, especificó Jake. Por Dios, no, coincidió Eddie. Si no, seguro que nos encontramos con que Balazar ya ha persuadido a Torre para que venda, y ya nos estoy viendo allí, bolsa de dinero en mano y rascándolo los huevos, con una sonrisa de tonto en la cara y sin nada más que hacer que pasar el día. Se hizo un breve silencio, tal vez para considerar aquella imagen tan gráfica, hasta que Roland lo rompió. Haces que parezca muy fácil. ¿Por qué no? Para vosotros tres, la idea de que existan puertas entre vuestro mundo de taxis, astinas y fotografías, y este mundo os parece casi tan ramplona como a mí montar un mulo, o enfundarse un revólver. Y no digo que no exista una buena razón para que lo veáis de ese modo. Al fin y al cabo, todos habéis atravesado una de esas puertas. De hecho, Eddie las ha atravesado en ambas direcciones, hacia este mundo y de vuelta al suyo. Deja que te diga que el viaje de vuelta a Nueva York no fue una fiesta, objetó Eddie. Hubo demasiados tiros. Por no mencionar la cabeza cercenada de mi hermano rodando por el suelo de la oficina de Balazar. Ni tampoco lo de traspasar la puerta de Dodge Hill, añadió Jake. Roland asintió, concediéndoles la razón, aunque sin dar su brazo a torcer. Jamás he puesto en duda lo que dijiste cuando te conocí, Jake, lo que dijiste cuando agonizabas. Jake bajó la mirada, pálido y sin respuesta. No le gustaba recordar aquello. En cualquier caso, y por fortuna, lo recordaba con vaguedad. Y sabía que a Roland tampoco. Me alegro, pensó. Supongo que no querrás recordarlo. Tú me dejaste caer. Tú me dejaste morir. Dijiste que existían otros mundos además de este, continuó Roland. Y existen. Nueva York y todos sus múltiples cuandos en solo uno de sus muchos. Que nos veamos atraídos una y otra vez hasta allí está relacionado con la rosa. Estoy seguro tanto como que la rosa es la torre oscura de algún modo que no soy capaz de comprender. Eso o es otra puerta, murmuró Susana, una que da a la mismísima torre oscura. Roland asintió con la cabeza. No hago más que darle vueltas y más vueltas a esa misma idea. En cualquier caso, los manis conocen la existencia de esos otros mundos y a su manera les han dedicado su vida. Creen que el exotránsito es el rito y el estado elevado supremos. Mi padre y sus amigos conocían las bolas de cristal desde antaño. Eso ya os lo he contado.
El hecho de que el arco iris del mago, el exotránsito y esas puertas mágicas puedan ser lo mismo es algo que hemos supuesto. ¿A dónde quieres ir a parar, cielo?, preguntó Susana. Lo único que hago es recordaros que hace mucho tiempo que hierro, dijo Roland, a causa de los cambios en el tiempo, y sé que todos habéis sentido ese trastocamiento. Hace más de 1000 años que viajo en pos de la Torre Oscura, a veces saltándome generaciones enteras, igual que un ave marina que vuela de cresta, de ola en cresta, dejando que solo las patas rocen la espuma. Durante todo este tiempo nunca me había topado con una de esas puertas entre los mundos hasta que encontré las de la playa, en la orilla del mar del oeste. Y aunque podría haberos contado alguna cosa sobre el exotránsito y las bandas del arco iris, no tenía ni idea de lo que eran las puertas. Roland los miró con seriedad. Habláis de mi mundo como si estuviera tan lleno de pasadizos mágicos como el vuestro de... Lo meditó un instante. ¿De aviones o de diligenciabuses? Y no es así. Donde ahora nos encontramos no se parece en nada a ningún lugar donde hayas estado antes, Roland, replicó Susana. Le tocó la morena muñeca con suavidad. Ya no estamos en tu mundo. Tú mismo lo dijiste, en aquella versión de Topeka donde Blaine al fin se voló la tapa de los sesos. De acuerdo, le concedió Roland. Lo único que pretendo es que seáis conscientes de que esas puertas pueden ser mucho más singulares de lo que creéis. Y ahora ya no estáis hablando solo de una, sino de dos. Son puertas con las que se puede apuntar a una época, como quien apunta con un revólver. No apunto con la mano, pensó Eddie, y un escalofrío le recorrió la espalda. Dicho así, Roland, la verdad es que da mala espina. ¿Y entonces qué hacemos?, preguntó Jake. Tal vez yo podría ayudarles, anunció una voz. Todos se volvieron sobresaltados menos Roland. Hacía rato que había oído llegar al extraño a mitad de la garla. Sin embargo, eso no impidió que se volviera con interés. Un breve vistazo al hombre que aguardaba a unos 6 metros de ellos, al borde del camino, fue suficiente para decidir que el recién llegado o bien provenía del mundo de sus nuevos amigos o bien de alguno de la puerta de al lado. ¿Quién es usted?, preguntó Eddie. ¿Dónde están sus amigos?, quiso saber Susana. ¿De dónde viene?, inquirió Jake. Los ojos le brillaban de emoción. El extraño vestía un largo abrigo negro sin abotonar, sobre una camisa oscura de cuello camisero. El cabello cano y largo se le bufaba en las sienes y por delante como si estuviera asustado. En la frente lucía una cicatriz en forma de T. Mis amigos todavía están un poco atrás, añadió y señaló hacia el bosque por encima del hombro, con el pulgar, aunque de forma deliberadamente vaga e imprecisa. Hoy día considero que Cala Bryn Sturgis es mi hogar. Antes lo fue Detroit, en Michigan, donde trabajé en un albergue para los sin techo, cocinando y organizando reuniones de alcohólicos anónimos. Un trabajo que conocía muy bien. Aún antes, aunque solo por un tiempo, fue Topeka, en Kansas. Advirtió el respingo que los 3 más jóvenes dieron ante aquellas palabras con una especie de atenta diversión. En un tiempo aún más lejano fue Nueva York y antes un pueblo llamado Jerusalem's Lot, en el estado de Maine. 7. Está de nuestro lado, observó Eddie con un hilo de voz. Por Dios santo, ¿está de nuestro lado de verdad? Sí, creo que sí, respondió el hombre. Me llamo Donald Callahan. Es sacerdote, reparó Susana. Desvió la mirada de la cruz colgada al cuello, pequeña y discreta, aunque desprendía destellos dorados, hacia la más grande y burda que cruzaba la frente. Callahan sacudió la cabeza. Ya no. En su momento lo fui, y tal vez vuelva a serlo algún día, si Dios quiere, pero ahora no. Ahora solo soy un hombre de Dios. ¿Me permiten preguntarles... ¿de cuándo son ustedes?
De 1964, respondió Susana. De 1977, dijo Jake. De 1987, contestó Eddie. A Callahan los ojos le hicieron chiribitas. De 1987. Yo llegué aquí en 1983, según lo contábamos entonces. Dígame algo, joven, algo muy importante. ¿Cuándo se fue? ¿Los Red Sox ya habían ganado las series mundiales? Eddie echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada, un sonido alegre e inesperado. No, buen hombre, lo siento. El año pasado quedaron fuera por 1, en el Shea Stadium, contra los Mets. Va ese tipo, un tal Bill Buckner, que jugaba de primera base y deja escapar una bola rasa que estaba chupada. No lo va a olvidar en su vida. ¿Por qué no se acerca y se sienta? No hay café, pero Roland, este tipo andrajoso a mi derecha, prepara un té con aromas del bosque bastante bueno. Callahan volvió su atención hacia Roland y acto seguido hizo algo sorprendente. Hincó una rodilla en el suelo, inclinó ligeramente la cabeza y se llevó el puño a su frente cicatrizada. Salve, pistolero. Bien hallados seamos en el camino. Salve, contestó Roland. Adelántate, buen extraño, y háblanos de lo que te angustia. Callahan alzó la vista, sorprendido. Roland le devolvió la mirada, con calma, y asintió. Bien o mal hallados, puede que encuentres lo que buscas. Y puede que usted también, respondió Callahan. Entonces, adelántate, insistió Roland. Adelántate y únete a nuestra garla. 8. Antes de que empecemos, ¿podría preguntarle algo? A Eddie le picaba la curiosidad. A su lado, Roland había avivado los rescoldos y estaba hurgando en la artilla común en busca de una vasija de barro, un utensilio de los grandes antiguos en el que le gustaba preparar el té. Por supuesto, joven. Ha dicho que se llamaba Donald Callahan. Sí. ¿Cuál es su segundo nombre? Callahan inclinó la cabeza hacia un lado, enarcó una ceja y sonrió. Frank. Como mi padre. ¿Tiene importancia? Eddie, Susana y Jake intercambiaron una mirada. La idea que les suscitaba fluyó sin esfuerzo entre ellos. Donald Frank Callahan. Igual a 19. Sí, la tiene, concluyó Callahan. Quizás sí, respondió Roland. Quizá no. Vertió agua para el té, manipulando el odre con habilidad. Parece que ha sufrido algún percance, observó Callahan mirando la mano derecha de Roland. Me las apaño, contestó Roland. Podría decirse que va tirando como una pequeña ayuda de sus amigos, añadió Jake sin sonreír. Callahan asintió sin comprender, aunque sabía que tampoco hacía falta. Eran cadet. Puede que no conociera aquel término en particular, pero el término no importaba. Se palpaba en la forma en que se miraban y se movían estando juntos. Ya conocen mi nombre, dijo Callahan. ¿Me permitirían conocer los suyos? Se presentaron Eddie y Susana Dean, de Nueva York, Jake Chambers, de Nueva York, Acho, de Mundo Medio, Roland Deschain, de Gilead. Callahan fue saludándolos de uno en uno con una ligera inclinación de cabeza y llevándose el puño cerrado a la frente. Y ante ustedes se presenta Callahan, de Lot. Ese soy yo, dijo, una vez que las cortesías hubieron terminado. O lo era. Ahora creo que no soy más que el viejo amigo. Así es como me llaman en Cala. ¿A sus amigos no le gustaría unirse a nosotros?, preguntó Roland. No tenemos mucho que ofrecerle, pero hay té de sobras. Puede que todavía no. Bien, musitó Roland y asintió con un gesto de comprensión. En cualquier caso, hemos comido bien, explicó Callahan. Ha sido un buen año para el Cala, al menos hasta ahora. Y será un honor compartir lo que tenemos. Se detuvo. Parecía como si comprendiera que había ido demasiado lejos, demasiado deprisa, y añadió: tal vez, si todo va bien. Sí,
repitió Roland. Un antiguo maestro solía decir que era la única palabra de 1.000.000 de letras. Callahan se rió. No está mal. En cualquier caso es probable que estemos mejor dotados de provisiones que ustedes. También tenemos bollos de bola recién cogidos que encontró Thalia, aunque sospecho que ya lo saben. Dijo que aunque la mata era grande, parecía removida. Jake encontró unos cuantos, aclaró Roland. En realidad fue hacho, lo corrigió Jake y acarició la cabeza del Brambo. Creo que es una especie de sabueso de los bollos. ¿Cuánto hace que saben que rondamos por aquí?, preguntó Callahan. Un par de días. Callahan se las ingenió para parecer divertido al tiempo que exasperado. Desde que dimos con su rastro, vaya. Y miren que intentamos ser ingeniosos. Si no creyeran que necesitaban a alguien más ingenioso que ustedes, no hubieran venido, repuso Roland. Callahan suspiró. Dice verdad, digo gracias. ¿Viene en busca de amparo y auxilio?, preguntó Roland. Su voz solo dejó traslucir una leve curiosidad, pero a Eddie Dean le recorrió un gélido escalofrío. Las palabras parecieron suspenderse en el aire acompañadas de resonancia. No fue el único en sentirlo. Susana le cogió la mano derecha e instantes después Jake deslizó la suya bajo la izquierda de Eddie. Eso no me corresponde decidirlo a mí. De repente, Callahan parecía vacilante e inseguro en sí mismo, preocupado, tal vez. ¿Sabes que has acudido al linaje de él?, preguntó Roland, al mismo tono que contenía un deje de curiosa amabilidad. Alargó una mano hacia Eddie, Susana y Jake, incluso a Hacho. Pues ellos me pertenecen como yo les pertenezco a ellos. Formamos un círculo y rodamos como tal. Y tú sabes qué somos. ¿Lo son?, preguntó Callahan. ¿Lo son todos? Roland. ¿En qué nos estás metiendo?, dijo Susana. La nada es cero, la nada es libertad, respondió este. Yo nada te debo, tú nada me has de dar, al menos por el momento. Todavía no han decidido pedirnos nada. Lo harán, pensó Eddie, dejando los sueños sobre la rosa, la charcutería y viajecitos en ese tránsito aparte. No se tenía por vidente, pero no hacía falta serlo para darse cuenta de que aquellos otros, los que habían enviado a Callahan como representante, lo harían. En algún lugar las castañas habían caído al fuego y se suponía que Roland tenía que sacarlas. Aunque no solo Roland. Has metido la pata, colega, pensó Eddie. Es del todo comprensible, pero no por eso deja de ser un error. No somos el séptimo de caballería, no somos la cuadrilla del sheriff, no somos pistoleras. Solo somos 3 almas perdidas de la gran manzana que... Pero no. Eddie sabía quiénes eran desde que estuvieron en Paso del Río, cuando los ancianos se habían arrodillado en la calle ante Roland. Mierda, lo sabía desde que estuvieron en el bosque, en el que seguía pensando como el bosque de Shardik, donde Roland les había enseñado a apuntar con un ojo, a disparar con la mente y a matar con el corazón. No eran ni 3, 4, era solo uno. Que Roland acabara con ellos de aquella manera, los hubiera comprometido de aquella manera. Era terrible. Rebosaba veneno y los había besado con sus labios envenenados. Los había convertido en pistoleros. ¿De verdad Eddie había pensado que al linaje de Arthur Heald ya no le quedaba nada más que hacer en el mundo medio desierto y desportillado? ¿Qué se les permitiría traslabillar por el camino de Laz hasta que llegaran a la torre oscura de Roland y enmendaran lo que fuera que no andaba bien? Venga, hombre, a otro perro con ese hueso. Fue Jake quien tradujo en palabras lo que Eddie le rondaba por la cabeza y no le gustó la mirada entusiasmada que descubrió en los ojos del chico. Imaginó la cantidad de críos que iban a la guerra con la misma expresión de «voy a patearle el culo a alguien» en sus rostros.
El pobre crío no sabía que lo habían envenenado y eso lo convertía en un tonto, porque tendría que haberse dado cuenta antes que nadie. Sin embargo, lo harán, dijo. ¿No es cierto, señor Callahan? Acabarán solicitándolo. No lo sé, confesó Callahan. Igual tendrán que convencerlos. Su voz se fue apagando mientras miraba a Roland, quien sacudía la cabeza. No funciona así, advirtió el pistolero. Puede que no lo sepa porque no es del mundo medio, pero esto no funciona así. Nosotros no nos ocupamos de convencer. Lo nuestro es el plomo. Callahan dejó escapar un profundo suspiro y asintió. Tengo un libro. Se titula Cuentos de Arturo. A Roland le brillaron los ojos. ¿De verdad? ¿En serio? Me gustaría verlo. Me gustaría mucho. Tal vez lo vea, accedió Callahan. La verdad es que las historias que contiene no se parecen demasiado a los relatos sobre la mesa redonda que leía de pequeño, pero sacudió la cabeza. Comprendo lo que dice, dejémoslo ahí. Existen 3 preguntas, ¿correcto? Y solo me ha formulado la primera. 3, correcto, respondió Roland. 3 es un número de poder. Sí. Si de verdad quieres probar un verdadero número de poder, Roland, viejo colega, pensó Eddie, ¿qué te parece el 19? Y las 3 han de tener un sí por respuesta. Roland asintió. Si es así, no harán falta más peticiones. Podéis hilvanarnos en la trama, Sai Callahan, pero ningún hombre nos podrá deshilvanar. Asegúrese de que su gente, señaló con el mentón hacia el sur del bosque, lo entiende. Pistolero, llámame Roland. Estamos en paz, tú y yo. De acuerdo, Roland, atiéndeme bien, hazme el favor. Así es como lo decimos en el Cala. Los que nos dirigimos a vosotros solo sumamos media docena y nosotros 6 no podemos decidir. Solo el Cala puede hacerlo.